Bueno, buenas tardes de Argentina, buenas noches, bienvenido Iru, bienvenidos a todos los que os vayáis incorporando a este directo que me habéis solicitado muchísimos de terraplanismo. Gina, ¿por qué no hablas de terraplanismo? Pues vamos a hablar de terraplanismo y para eso tenemos aquí a Iru Landucci, que Iru Landucci es uno de los exponentes más importantes a día de hoy en el mundo del terraplanismo. Y me gustaría saber, Iru, tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te metiste en este mundo y qué te hizo llegar a estas conclusiones? Y lógicamente yo, corrígeme si me equivoco, pero posteriormente en una época de la humanidad, para la gente la Tierra era plana, hasta que Galileo Galilei, considerado como un hereje, dijo que a partir de ahora la Tierra era redonda. Entonces, lo leí hace años esto, no sé si es así o no. Entonces, confírmamelo tú y cuéntanos tu historia. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad. Te mando un saludo muy grande, Gina, a toda tu audiencia también, lógicamente. Estuviste hace poco con un colega, con Dani Márquez, 2 veces, de hecho, creo que te vi, si no me equivoco, que estuvo muy bueno. Eh, Te pido disculpas también públicamente por el horario. No estoy en mi casa y acá justamente en pocos días tenemos un evento de tierra plana en Buenos Aires y me estoy acompañado por los hermanos Barea, que también son unos grandes divulgadores de la temática. Y bueno, se nos complicó un poquito en el tema del horario y demás, así que mil disculpas por eso. El tema de la tierra plana, bueno, a ver, sí, yo en realidad entré por una cuestión de que ya en el 2012 empecé con un programa, con una columna radial, y en el 2015, por una cuestión que no viene al caso, di con la temática de la Tierra plana a través de una nota que escribía un ingeniero en telecomunicaciones explicando que las tecnologías de telecomunicación justamente y de posicionamiento geolocalizable no eran producto de un objeto orbitando ni a baja, ni a media, ni a lejana altura, ¿no? Digamos, con referencia a la Tierra esférica, sino que era producto de un montón de tecnologías y lo iba explicando de una manera muy técnica, lo cual me llamó bastante la atención, pero sobre todo porque cerraba diciendo que los satélites, como nos los habían contado, eran imposibles, dado que la Tierra no era esférica, sino que era plana. Y que hiciéramos un ejercicio simplemente de buscar fotografías reales del globo terráqueo, visto desde afuera, lógicamente, y fotografías reales de satélites en órbita. Yo vengo de la rama soy director de efectos visuales, me dedico a la animación por computadora hace bastante tiempo ya, tengo 42 años y me dedico desde los 16 años de edad. Nunca me creí el hombre que haya llegado a la luna justamente por ver los efectos visuales que habían empleado, pero lo de los satélites y lo de la Tierra jamás me lo puse ni siquiera a pensar. O sea, me crié en el mismo sistema educativo que vos, me compré la historia de Galileo Galilei que vos acabas de mencionar, entre tantas otras historias que se nos cuentan, pero cuando hice el ejercicio de googlear en aquel entonces imágenes reales, fotografías, mejor dicho, reales de la Tierra esférica, para mi sorpresa no había ninguna, había solamente dos, que después con el tiempo lo podés confirmar, la única que se considera fotografía oficial tomada por un ser humano es la de el Apolo 17 de 1972, y no es que sea falsa la fotografía es verdadera, pero está tomado a una maqueta pintada, sin referencia de estrellas ni nada por el estilo. La fotografía es verdadera, pero el objeto no es verdadero. Y la de los satélites, obviamente, no hay. Son representaciones digitales del formato del satélite en el espacio exterior de manera visual, simplemente una representación artística. De hecho, la mayoría aclaran abajo, esto es una interpretación artística de un artista. Y con respecto a lo de Galileo es curioso porque tal vez la gente no sabe, y hoy en día existen más de 50 libros al respecto, y yo se lo escuché por primera vez en el 2019 en una conferencia que da el actual director del Observatorio Vaticano, Guy Consolmagno, en donde explica y desmitifica, ¿no?, esta idea de que Galileo fue condenado por la Iglesia. En realidad, Galileo Galilei, el gallo de los gallos, eso es la simbología que hay por detrás, el que se pelea con la Iglesia, y esos nombres artísticos que suelen ponerse, fue premiado
por el Vaticano y fue puesto como el primer director de la Universidad Pontífice Vaticana, que a la fecha de hoy tiene más de 30 premios Nobel, es la universidad que más premios Nobel ganado tiene, y fue el director a partir del año 1603. Lo que fue condenado Galileo fue por herejía, por sospecha de herejía, por el cardenal Belarmino. Incluso el diario El País de España tiene una nota al respecto donde dice: la curia jesuita protegió a Galileo Galilei. Claramente los jesuitas, la rama militar y científica del Vaticano, los que han creado el modelo heliocéntrico y la doctrina copernicana, protegieron a Galileo, y solamente la acusación fue de un solo cardenal por sospechar que Galileo Galilei estaba siguiendo una doctrina hermética en lugar de una cristiana, que a su vez, en realidad, de por sí podría uno decirse que el cristianismo está totalmente atravesado por el hermetismo, lógicamente. Y entonces esa era la acusación, no por sus investigaciones científicas. De hecho, la Iglesia fue quien le financió sus investigaciones científicas, desde la creación del telescopio hasta dónde dormía, lo que comía y dónde escribía los cálculos de las observaciones que hacía, ¿no? Fíjate por dónde salió Galileo. ¿Por qué es tan importante que la gente sepa que la Tierra es plana? Yo creo que lo importante acá es, hay dos palabras que son clave detrás de todo esto. Creo que la cosmología y la cosmogonía, como decía justamente Dalí en una de sus entrevistas televisivas, cuando le pregunta al periodista, creo que era mexicano, le pregunta de dónde él se encontraba su genio en mayor desarrollo, si en la pintura, si en la escultura, si en el grabado, si en esto, aquello, lo otro. Y Dalí, al mejor estilo Dalí, salta y grita en voz alta: en la cosmogonía. Y el periodista le dice: ¿qué es eso? Que también es una lectura bastante de la sociedad, ¿no? La gente no sabe qué es una cosmogonía y tampoco sabe qué es una cosmología, jamás lo preguntan. O sea, simplemente la doctrina copernicana, el enemigo, podría decirse así, el enemigo de la Tierra plana no es el troll que está en YouTube, no es el científico que sale en la televisión como un divulgador, aquel que dice lo vulgar, para que lo entienda desde Don Pedro hasta María Teresa. El enemigo, podría decirse que de la Tierra plana, es la doctrina copernicana. Entonces, muchas veces uno dice: ¿en qué me cambia a mí o qué importancia tiene la Tierra plana? Bueno, fíjate primero qué importancia tiene la contrapartida a una Tierra plana, porque tenés que equilibrar los dos polos, si no vas a quedar totalmente siempre desnivelado, sin conocer la otra parte, como por lo menos para decidir. Pero la cosmovisión, digamos, de alguna manera, aquello que da el orden a la naturaleza, y la cosmogonía, que es de alguna manera aquello que el propio ser humano tiene la obligación de crear para armonizar su encarnación, ¿no es cierto? Básicamente. Y muchas veces depende lo que vos ves afuera, es lo que vos vas a crear adentro, de alguna manera. También se podría decir lo que es arriba es abajo, todas esas leyes de alguna manera de polaridades, de vibración, de frecuencia, de materialización, etcétera, etcétera. En realidad está sujeto al entorno. El modelo copernicano en realidad lo que hace es anular todo ese tipo de cosas. O sea, tal vez la gente no sabe que el modelo copernicano lo que viene a decirte es que nosotros somos un planeta más dentro de miles de millones de otros planetas y galaxias, que no tenemos ninguna importancia, no tenemos sentido, no tenemos pertenencia, somos productos del azar, somos producto de algo que ni nosotros siquiera entendemos, y que no pasaría absolutamente nada si nosotros mañana desaparecemos. En términos generales, lo aceptes o no lo aceptes, porque una persona individual puede decir: bueno, pero yo no siento eso. Yo me valorizo, yo siento que soy importante, yo siento que tengo un propósito, pero entonces eso es porque usted es un individuo y no está siguiendo a la doctrina. Estás individualizado de la doctrina, aunque sigas pensando que la Tierra es esférica, no importa. El modelo heliocéntrico es eso. Te lo dicen ellos en todas las noticias, en las películas vas a encontrar el mensaje de qué pequeños somos en comparación a la inmensidad, qué insignificante que somos. Hay una canción que nosotros mostramos en algunas de las charlas que damos que es impresionante. Es una canción de un dibujo animado que se llama Gumball, que justamente hay un capítulo en donde van caminando por la calle dos de los personajes y uno le pregunta al otro: ¿alguna vez te preguntaste cuál es el sentido de la vida? Recordemos que es un dibujo para nenes
de 12 años para abajo, ¿no? Entonces, te preguntaste cuál es el sentido de la vida y entonces uno de los personajes, que creo que tiene como en la cabeza un gato, levanta la cabeza, mira al cielo porque la respuesta siempre está afuera, ¿no? Siempre está arriba, no está adentro. Entonces le tenés que preguntar y le pregunta al universo, dime el sentido de la vida. Y aparecen la cara de los planetas, ¿no? Los planetas con ojos y con bocas, y se ponen a cantar una canción que arranca diciendo: en el plan divino tu vida nada es, no tienes importancia, eres una porquería, pero así literalmente la canción es eso, para niños, ya para programarlos. Entonces, eso que es para niños también se repite en las series de televisión, en las películas, en las notas de los portales digitales para adultos. Somos insignificantes y sin ningún tipo de propósito. La importancia de la Tierra plana, cuando uno la entiende bien, no es la forma geométrica, sino que es la cosmología y la cosmogonía que hay detrás, filosóficamente hablando, de potenciar de alguna manera las capacidades individuales, respetando de alguna manera el grupo, ¿no? La tribu, si se quiere, la aldea en la que nosotros vivimos. Claro, porque aquí cambian las leyes. Los conceptos de leyes de tierra redonda y leyes de tierra plana cambiarían completamente. Entonces, eso significa que el individuo dentro de estas dos vertientes se movería de forma diferente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, yo creo que las leyes no existen, en realidad, en este sentido lo digo, ¿no? Uno podría decir, bueno, no, pero pará, hay leyes científicas porque si yo agarro este objeto y lo suelto y lo suelto y siempre va a caer y siempre va a caer, entonces hasta que se demuestre lo contrario voy a establecer eso como una ley, pero tenés que aclarar atrás, científica, porque en realidad las leyes por lo general han sido siempre divinas, de carácter divino. Están las de carácter natural, lógicamente, pero las que más a nosotros se nos aplica son las de carácter positivo. Básicamente es el derecho positivo y es la ley hecha por el hombre, que es una ley muy engañosa, porque después te sacan un decreto de necesidad y urgencia, y entonces, ¿no? Te van caminando por arriba constantemente. Se supone que en la ciencia eso no debería pasar. Lo que sucede es que, mira, en términos legales, vamos a decirlo por alguna manera para mencionarlo, hoy en día se piden miles, literalmente, miles de millones de dólares en los congresos de todos los países para salvar a la Tierra de un posible impacto de un meteorito, lo cual nunca sucedió jamás en la historia de la humanidad, y sin embargo ellos van y te dicen, no, porque en Tunguska, en 1908, fíjate los árboles cómo quedaron, y ahí tuvo que haber caído un meteorito, que ni siquiera hay una depresión, simplemente están los árboles así. Muchos dicen que cayó un rayo, simplemente, fue un rayo lo que hizo eso. Sin ninguna evidencia, pero sin embargo se sigue citando como el único caso contemporáneo, sin contar el de los dinosaurios, para justificar el impacto de un meteorito, y entonces hay que poner observatorios que miren al cielo, darle trabajo a este, a aquel y al otro, al punto de que, no sé si vos sabías, el ex guitarrista de Queen, Brian May, es la cara visible detrás del día, que es el 16 de septiembre, creo, es el Día Internacional de la Concientización del asteroide asesino, por ejemplo. Y eso es una política, eso es un asunto política basado en una historia fantástica. Es como pedir... Perdón, se me había muteado. O una creencia religiosa. Entonces, el modelo heliocéntrico permite pedir dinero para poner el hombre en la luna, aunque nunca fue el hombre a la luna. O pedir dinero para sostener el show de la cohetería espacial. Entonces, nosotros lo que hacemos desde la Tierra plana es utilizar en última instancia como juez a la naturaleza. Y la naturaleza, si queremos hablar en términos de la física, podemos decir que sí hay una ley, el agua no se curva, por ejemplo. Y que alguien venga y que demuestre lo contrario, que demuestre realmente que el agua puede quedarse adherida a la parte externa a un contenedor, en este caso esférico, que además está girando en el Ecuador a 1.600 kilómetros por hora, y nosotros acá tenemos un lago de 400 kilómetros cuadrados, con el agua hecho un espejo, por ejemplo. De hecho, Galileo Galilei había propuesto que el giro de la Tierra debería ser el causante de las mareas, y obviamente fue desacreditado al poco tiempo, ¿no? Pero está bien, se equivocó porque estaba en la búsqueda de la verdad. Las mareas las hacía la gravedad lunar. También eso es una falacia. Entonces, las leyes naturales que contradicen el modelo, no, esas están equivocadas. Solamente las leyes que nosotros dictamos son las correctas, como la de gravedad, por decir, y después podemos discutir si el propio Isaac Newton creía en su propia ley, ¿no? ¿Qué habría fuera de los confines de la Tierra plana, por ejemplo?
Mira, Porque hay unos confines fuera de la Tierra plana. la palabra confín justamente es un confinamiento. ¿Podría haber algo afuera? No lo sabemos. La realidad es justamente, este es el mapa de Gleason. Perdón que lo tenga acá, pero sirve ilustrativamente, ¿no? Es una proyección azimutal del globo, te dicen, pero en realidad Gleason, que fue el que hizo el mapa, él era terraplanista. Por lo tanto, él hizo el mapa como algo tierra plana. De hecho, se encargó de escribir acá arriba, en inglés, dice as it is, scientifically and practically correctly. O sea, esto no es una proyección, es como es científica y prácticamente correcto. Para navegar, para saber el horario, para dónde está el sol, dónde está la luna, cuál es la latitud, cuál es la longitud. Acá está Australia. Esto que está acá es Australia. Acá estaría Estados Unidos, Sudamérica. Ahí está Ushuaia. Acá está África. Acá está Europa. Y esto que está acá es la Antártida. Y ese es el confín. Ese es el confinamiento. Nosotros, todas nuestras actividades son de la Antártida hacia adentro, pero tampoco podés ir al Polo Norte, que es el centro de la Tierra, a donde la brújula apunta. El primer confinamiento es burocrático. ¿Por qué? Porque vos no podés ir como ciudadano libre a ningún territorio que no te permitan. Te lo pueden permitir primero burocráticamente, pero después parece que hay algo dentro del sistema que es bastante interesante, porque en realidad no podés sobrevivir hasta la fecha. De hecho, salen titulares siempre haciendo esta comparativa. Es más difícil sobrevivir en la Antártida que en la Luna, te dice. Es más fácil plantar una base y sobrevivir en la Luna, como si alguna vez hubieran llegado, que en la Antártida, porque la Antártida tiene temperaturas debajo de los 100 grados centígrados, vientos que superan los 160 kilómetros por hora, y tiene una ventana climática muy chica como para incluso estar con pocos recursos dentro de las bases militares. Las bases militares están totalmente reforzadas, hay bases en las que te dejan y te van a buscar una sola vez al año, que es cuando le permite la ventana climática del verano, por ejemplo, porque en invierno directamente no pueden entrar. Te tenés que quedar en la base hasta que pasen 6 meses, se empieza a deshelar un poco y ahí puedan acceder los barcos. Y el otro dato que es muy interesante geológicamente es que la Antártida es el continente más alto de todos los continentes. Tiene una altura promedio de 2.500 metros. Vos entrás a la costa antártida y hace así, como si fuese un plato de sopa. Entonces, es bastante lógico creer en una tierra plana. No tiene por qué haber un borde. Es como preguntarle a alguien, ¿y dónde está el borde del universo que se está expandiendo? ¿A dónde se está expandiendo? Ah, no, se crea a sí mismo, te dicen. Entonces estamos hablando de algo filosófico, eso es metafísico. Que se crea a sí mismo es metafísico, es como estar hablando de una doctrina gnóstica en donde el uno se crea a sí mismo y se divide en dos, y luego viene la tríada y entonces el Espíritu Santo con el Dios y el Padre. Y me estás trasladando un concepto metafísico al universo en expansión que jamás se expande. Vemos siempre las mismas estrellas. Nosotros no abogamos por algo que no podemos explicar, pero lo que es curioso es que la Antártida está militarizada, es el continente más elevado, ventoso y frío del mundo, y el ser humano no tiene tecnología para penetrarla. Nunca hubo un viaje así en el globo terráqueo. Siempre han sido así. Y así se puede hacer en un globo o se puede hacer en un círculo. Claro, ¿por qué crees que realmente tienen vetada esa zona? Porque al final algo tiene que haber detrás de eso, y al final estas teorías de que lógicamente es demasiado frío, ahí hay gente, como bien dices, hay militares que están guardando esa parte para que la gente no entre, e incluso, pues bueno, pues está cerrada totalmente para que no vaya nadie ni entre ningún barco, ¿no? Entonces, ¿hay algún testimonio de alguien que haya descubierto algo o haya llegado alguna vez a esos confines y por eso decidieron cerrarlos en un momento determinado? Mira, legalmente la latitud 60 es la última latitud para navegar civilmente. Comercialmente es latitud 60, tanto norte como sur. Después de ahí, supuestamente tendrías que llegar a la 90 para alcanzar el centro del polo sur, por decirte. En el caso de una esfera, la parte de abajo, ¿no? Vos llegás hasta esta latitud de acá, este paralelo, perdón, y no llegás nunca a hacer esto y salir por el otro lado. Si te vas a la historia, desde que, por ejemplo, el capitán Cook intentó atravesar la Antártida más de 3 veces, que terminó descubriendo la isla, no es Hawái, siempre se me va el nombre de la isla que descubre, que participó incluso en la expedición del tránsito de Venus para determinar la unidad astronómica,
3 veces intentó, o sea, lo bordeó el mundo 3 veces, la Antártida, tratando de encontrar una salida, y terminó falleciendo en uno de sus viajes sin, obviamente, haberlo podido lograr. Está bien, era 1700 y pico, uno podría pensar que tecnológicamente no se estaba habilitado como para hacerlo. Pero lo demás secretismo de alguna manera salió fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace la operación High Jump y la Deep Freeze, en esta cuestión de, con la excusa de que supuestamente había nazis que se habían escapado en un submarino nuclear y entonces había que ir a buscarlos, y esto es un dato histórico que cualquiera lo puede chequear. Se organiza una expedición a través del almirante Richard Byrd, donde van con destructores, portaaviones, ¿no? Y la gente incluso se preguntaba por qué van con tanto armamento para un submarino solo, supuestamente. Y a lo largo de esos años, de la década del 45 de que finaliza, recordemos que ahí también se organiza la operación Paperclip y la operación equivalente en Rusia, donde científicos nazis, en el caso de la Paperclip, ayudan a crear la NASA y la CIA, ¿no? Entonces uno ya empieza a ver que hay participaciones extrañas, por así decirlo, porque estás persiguiendo a los nazis, pero al mismo tiempo te llevas a los científicos y los pones a trabajar para vos en cohetería. Hay estas 4 expediciones. La primera, es curioso los nombres, Deep Freeze, frío profundo, claro, iban a ir a la Antártida, ¿no? Ya había habido expediciones de los dinamarqueses, de los noruegos, en el Ártico también y demás, para la cuestión de obtener territorio, ¿no? Y plantar bandera. A la fecha de hoy hay un tratado antártico, pero nadie es soberano de las tierras esas. Vos tenés que tener presencia en la Antártida para no perderla, pero no es tuya, básicamente por el tratado antártico. Entonces, ellos se hicieron hacia la Antártida, no hacia el Ártico, sino hacia la Antártida, hicieron la operación Deep Freeze, que es el frío profundo. Después hicieron la operación High Jump, que es el salto elevado, ¿no? Yo lo asocio como que había un borde que ibas a saltar, ¿a dónde? Al espacio exterior, no sé qué pretendían. Luego vino la operación Fish Bowl, que significa la pecera, como si hubiese un domo. Y Exacto, por último, exactamente. Gran cuestión. Exactamente. Y después de ahí ya se van de la Antártida y terminan haciendo hasta el 1964 la última operación es la Dominic, que significa la operación de El Señor. De ahí viene la palabra domingo, dominicus, ¿no? Dominador. Es el Señor en términos, se podría decir, gnósticos religiosos, que es una operación que desarrolla Estados Unidos junto con Rusia, cada uno hacía sus equivalencias, que se trataba de lanzar, de hecho lo hicieron, misiles hacia arriba con una cabeza con una ojiva de hidrógeno y hacerlas explotar cada vez a mayor altura. La última que hacen explotar es a 82 kilómetros de altura, lo cual se está filmado. Vos podés ver cómo la explosión empieza a ir hacia arriba y llega un momento como si hubiese algo que impide que siga la explosión nuclear de hidrógeno, y hace así y se empieza a expandir como si fuese una dona, como si hubiese algo que impide que incluso la potencia de una bomba salga hacia arriba, en términos de gases en este caso, ¿no? Y después de ahí se crea el Tratado Antártico. En ese periodo, creo que la última es la de Fishbowl, o la de High Jump, y después la de Fishbowl y la de Dominique, creo que ya se hace en las bases de Hawái, en la Guayana Francesa y en otros lugares donde hacen pruebas nucleares y todo eso. Pero en el 57 se firma el Tratado Antártico. Entonces, en realidad, no es que nadie haya llegado o no. El tema es que no podés ir a investigarlo. O sea, civilmente no podés. Militarmente, bueno, cuando sos militar seguís órdenes, bueno, podés hacer lo que se te antoje. Ir a la Antártida tenés que firmar un montón de permisos, hay multas hasta de $1.000.000 si dejás tus heces al lado de la carpa, por decirte. O sea, hay un nivel de restricción que es bastante elevado, pero sobre todo tecnológicamente no hay forma de penetrar la Antártida. Podés trabajar ahí en ciertas zonas, pero no podés penetrarla. Entonces, no es que haya ningún borde o nada por el estilo. El punto es que es lo que hay. No hay más que eso. Por el momento no hay más que eso. Puede ser una especie de Colón 2.0. A la gente en Europa se la mantenía con el miedo de que te caías en el borde y te comían los dragones,
pero cuando hicieron toda, ¿no? Cuando pusieron todo en regla, empezaron la expedición de conquista. Mientras tanto, los europeos no tenían ganas de salir a ningún lado fuera de sus territorios. Entonces, es como dice la película de Truman Show, cuando el nene está en el colegio y le dice, yo quiero ser un explorador como Magallanes, y la profesora le baja un mapa de Mercator y le dice, lo siento, llegaste tarde, ya está todo descubierto. ¿Qué hay de la supuesta parte de intraterrenos donde se puede acordar que detrás de estos confines, vamos a llamarlo así, existe un mundo más allá, donde allí coexiste la raza que pudo salir de estos confines y estos confinamientos, este confinamiento donde estamos? Mira, eso ya es una temática que no pertenece a la Tierra plana en este sentido. No hay que perder el objetivo, que es el siguiente. Cuando uno habla de una Tierra plana o una Tierra esférica, el objeto de estudio es la Tierra. Y dentro del método científico, uno tiene que hacer una hipótesis, observarla y repetirla. Por ejemplo, ustedes desde Barcelona pueden ver la isla de Mallorca, casi completa básicamente, desde el observatorio Fabra a 400 y pico de metros de altura hacia 250 kilómetros de distancia. Eso no puede suceder en una tierra esférica, de las medidas que nos dijeron. Nosotros en Argentina tenemos el caso que desde Uruguay se ve la costa de Buenos Aires y unas ciudades aledañas. Tampoco podría suceder porque no hay ningún edificio que supere los 200 metros de altura y se ven edificios que son mucho más chicos. Después está el caso extremo de el lago Michigan. Desde el lago Michigan en Estados Unidos se ve todo el skyline de Chicago. La torre más alta de Chicago tiene 496 metros y la distancia de observación es de 86 kilómetros. Hay 500 metros de curvatura. O sea, no se tendría que ver ni el pico de la torre más alta de Chicago. Otro caso extremo es el ingeniero civil que tiene su canal en YouTube que se llama J. Tolan Media 1, J. Tolan Media 1, sube a un avión a 10 kilómetros de altura, comercial, saca la cámara por la ventanilla, le pone un lente infrarrojo y puede observar montañas a 987 kilómetros a la distancia. Desde los 10 kilómetros de altura de un avión, si la Tierra es esférica, vos no podés ver más de 357 kilómetros al horizonte y esta persona observa 3 veces más. Y así podría estar toda la tarde dándote datos empíricos de observación a larga distancia, que es el número 1, porque todavía te siguen diciendo que el barco desaparece porque existe una curvatura en el horizonte a 5 kilómetros, lo cual es una ridiculez. Una ridiculez en nuestro tiempo moderno, que podemos comprobar, constatar, que podemos volar en un avión. Hace 150 años atrás tal vez eso era suficiente para decir a la gente que el barco desaparecía porque se caía en un borde. Entonces, cuando hablamos de la Tierra hueca, hay varias formas de tomarlo. Está la persona que lo toma literalmente, o sea, como si efectivamente de una forma natural la Tierra fuese una esfera y hubiese un polo abierto tanto en el sur como en el norte, con un sol intraterreno y otras razas ahí adentro y demás. Y está aquellos que lo toman gnósticamente a la Tierra hueca. Sí, hay una teoría sobre ello. El ir hacia adentro, la Tierra hueca representaría el Shambhala, representaría Agartha, representaría lo que es el centro de la Tierra también, no solamente la parte de la periferia, sino también cuando uno habla de teorías de tipo esta, ¿no? Agartha, vamos hacia Agartha, vamos hacia Shambhala. Es lo mismo que decir vamos hacia el paraíso, vamos hacia el Edén. No son lugares físicos, son lugares internos, personales de uno, que cuando vos lo ves desde las filosofías gnósticas, la escuela que vos quieras, desde la más luciferina hasta la más tolteca, son cuestiones personales, son maneras de describir estados emocionales, espirituales, terrenales, etc. Lo que vos decís de la tierra hueca, por ejemplo, Richard Bert jamás habló de una tierra hueca. De hecho, están varias de sus entrevistas todavía online en la televisión norteamericana, donde una de las últimas que hace, él dice que lo que descubrieron en la Antártida es que hay un territorio más grande que Estados Unidos y Canadá, con muchos recursos naturales, incluyendo el agua dulce, y que es menester que Estados Unidos vaya y plante bandera. De hecho, Estados Unidos es uno de los países con más bases militares, desde la McMurdoch hasta la que quieras, con presencia en la Antártida. Y eso es lo que hicieron. Después, cuando Richard Bert fallece, que pertenecía a una logia masónica, la número 30 y pico de la ciudad de Iowa, o una de esas, pues está ahí la placa oficial. Te estoy dando un nombre ahora que no es el correcto, pero está ahí la placa. Es el sobrino de Richard Bert
que empieza a escribir estas ideas de que su tío en un viaje, ¿no? Y es como escribir historias sobre Moby Dick y el tipo que vivió dentro de la ballena, básicamente. O sea, es muy a posteriori y no hay ninguna constatación empírica absolutamente de nadie que haya metido y haya visto una raza intraterrena. Después podremos tener los profetas de la modernidad que te dicen que ellos fueron y vieron un cubo, pero que no lo pudieron filmar porque la tecnología se apagaba, porque la raza no le permitía filmarlo. Y entramos en toda esa que no tiene nada que ver con la Tierra plana. Ahí cada uno es libre de creer, como creer en ángeles, como creer en lo que uno quiera. Pero no es una temática de Tierra plana y está abordada desde una leyenda que ellos mismos muchas veces creo que no constataron. Vale, Iru, el tema del arco iris, basándonos en que a mí me vibra muchísimo la parte de que estamos dentro de un domo, ¿no? Y que dentro de este domo, pues, se ha creado lo que es vida a día de hoy. Base a ese concepto, ¿cómo explicamos las fotografías que se han tomado de diferentes soles que han aparecido cuando solamente conocemos un sol y una luna? Mira, yo tengo varios videos que hablan al respecto. Eso es la se llama, me sale en inglés, pero es como que te diga la birrefracción atmosférica. O sea, si hay dos soles, tiene que haber dos sombras. Pero la sombra siempre es una sola. Vos lo que estás viendo es un sol aparente. Acá el problema ¿cuál es? Nosotros todas las observaciones que hacemos hacia el cielo, incluyendo las estrellas, el zodíaco, el gran Milky Way, la Vía Láctea y demás, nosotros lo hacemos desde tierra. Cuando haces desde tierra, vos estás sumergido en una capa atmosférica que llega de una manera bastante densa hasta los 20 kilómetros y después empieza como a alivianarse. Cuando vos hoy en día agarrás un globo aerostático, por ejemplo, y le colocás una cámara, sea GoPro con curva, con lente curvo, no importa, pero vos lo lanzás, una vez que supera la capa de ozono, el cielo se ve absolutamente negro. Desaparece absolutamente todo rastro de estrellas, zodíaco, Milky Way, todo. Lo único que queda es el Sol y la Luna y negro absolutamente. Por eso las agencias espaciales en tiempo real jamás han mostrado las estrellas, ni siquiera el hombre en la Luna, supuestamente. Y es más, en la conferencia de prensa, cuando le preguntan a Neil Armstrong, un periodista inglés, si recuerda haber visto las estrellas, los tres astronautas se ponen nerviosos porque tal vez sabían de que en futuras misiones, tal vez sí el hombre saliera al espacio y comprobara que las estrellas no se veían. Sin embargo, ellos la tendrían que haber visto porque estaban totalmente fuera de la atmósfera, en el vacío del espacio exterior, sin ningún tipo de interferencia ni distorsión. Tendrías que ver las estrellas en su plenitud. Y sin embargo dicen que no las vieron. Y después con el tiempo, yo tengo varios videos al respecto, hay astronautas, por ejemplo, Chris Hadfield, que es de Canadá, que se contradice más de 3 veces. En una entrevista dice que él las estrellas las vio, en otra dice que nunca vio las estrellas en el espacio, en otra dice que es tan negro que es un negro palpable, dice el tipo. O sea, pero ¿la viste? ¿No la viste? Y así sucede con muchos astronautas. Entonces, ¿el tema cuál es? Cualquier observación desde Tierra hacia arriba, si vos no lo podés ver de la manera más pura posible, tenés que pensar mal y acertarás. Y pensar mal en este caso es, si yo veo dos soles, pero no hay dos sombras, no hay dos focos de iluminación, entonces lo más probable es que sea una refracción atmosférica. Simplemente, en una cierta condición climática, se está reflejando el sol a sí mismo y no estoy viendo el sol real, estoy viendo el sol aparente reflejado como si tuviese un vidrio por delante. Si yo en ese momento lanzo un globo, subo a 30 kilómetros y aparecen dos soles, entonces ahí estamos ante un nuevo descubrimiento científico, básicamente, y estaríamos en un grave problema. ¿Y por qué estaríamos en un grave problema? Y porque tener dos soles podría llegar entonces a hacer algo que venga un nuevo reinicio, un nuevo diluvio, se nos caiga encima, nos prenda fuego, no sé, digo un nuevo problema también para el sistema, ¿no? Porque tendría que dar explicaciones que tal vez la gente se enteraría que ha sido engañada durante todo este tiempo. Nos tendrían que abrir el paso a ir a buscar ese segundo sol, ¿a dónde está? Porque aparte, en ese reflejo, en esos dos soles, por lo general se ven prácticamente del mismo tamaño. No es que se ve un solcito así chiquitito, como si estuviese en otro sistema y el nuestro es así. Por lo general los tamaños son prácticamente iguales. Entonces, tampoco podés ni siquiera determinar distancia. Pero repito, cualquier cosa que vos veas desde tierra, si no tenés la constatación
imagínatelo en términos experimentales. Vos querés que el ambiente esté lo menos contaminado posible para poder sacar lo que se denomina la variable independiente. Y en este caso, la variable independiente sería que hay otro sol físicamente ahí. Y entonces tenés que sacar la atmósfera para poder constatar eso. No la podemos sacar la atmósfera porque es imposible. Entonces tendrías que tratar de evitarla. Entonces eso sería subir y observar ese segundo sol sin intervención atmosférica. Y bueno, hasta la fecha no hay ninguna de esas observaciones. ¿Por qué se dice que la astrología encaja más en una tierra plana que en una tierra redonda? Mira, tengo un video que es muy interesante, se los recomiendo a todos, no lo hice yo. Está en mi canal de NUR para Todos Digital, que se llama La máquina de Tesla. Tesla solía decir que nunca confíes en un judío, lo decía Tesla simplemente, tal vez porque financiaba a Albert Einstein, la familia de Paul Walbur, y a él lo desfinanciaron, ¿no? Tal vez por ese motivo, porque le hacían promesas los banqueros, digamos, en términos para que se entienda, ¿no? Sin asociar a ninguna creencia religiosa. Y él decía que la Tierra no era un planeta ni un objeto, sino que era un reino y por lo tanto no tenía bordes. Así lo describía él. Y él describía muchas veces en sus entrevistas que nuestro mundo era una gran bobina Tesla, abogando por un cosmos eléctrico magnético y no un cosmos, digamos, gravitacional. Porque acá también está la gran discusión de la diosa gravedad para lo que es la doctrina copernicana, ¿no? Básicamente no pueden explicar absolutamente nada si no ponen la palabra gravedad, porque no quieren admitir que la electricidad y el magnetismo lo pueden explicar, simplemente por eso, ¿no? Entonces, perdón que me fui, me escapé un poquitito, ¿no? Pero quería llegar a... vos me habías preguntado, recordame la pregunta rápidamente. ¿Por qué dicen que la astrología encaja más en Ahí una está, ahí tierra está. plana que en una tierra redonda? Entonces, basado en este concepto de Tesla, que el tipo era bastante místico, él decía, él había creado, por ejemplo, la radio que se llamaba The Spooky Radio, que era como, le decía The Spooky, que es como algo así tenebrosa, porque tenía un diseño, la radio, que captaba ondas y empezaba a emitir sonidos que él no sabía decirte de dónde provenía. También era un tipo que decía de estar contactado y hablar telepáticamente o recibir en sueños mensajes de otras razas y demás, no en el plano físico, siempre en ese plano astral. Cuando vos agarrás la astrología, primero porque la astrología es como se podría considerar para mí como la primera religión. O sea, cuando vos vas a las religiones, en realidad te das cuenta que son astroteologías, no es simplemente teología. Desde el simbología, desde, no sé, el arca del zodíaco, que es el arca de Noé, es el zodiac, es el arco con todos los Perdón, Jessy, animales, pero está bien una incluyendo los mosca gatos. y quiere atraparla, perdona. Está bien. El arca de Noé es el arco del zodíaco que nosotros vemos en el cielo en forma de arco, porque para nosotros tenemos una vista abovedada al cielo por cómo está configurado nuestro ojo y la atmósfera. Pero yo creo que la astrología toma, primero porque en la astrología se considera que la Tierra es el centro. Y se considera que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, se considera que no solamente las luminarias, sino también los planetas propiamente giran arriba de una Tierra central, estática, inmóvil. Nadie considera en astrología que el universo está en expansión, ni se incorporan los exoplanetas nuevos que la NASA descubre supuestamente, nadie te pone, ¿no? Y a ver cómo te afecta a vos el planeta GC 437 que está en la constelación de las Pléyades que acaba de descubrir la Voyager. No. Entonces, la astrología fue fundada sobre las bases de una tierra plana. O sea, aquellos que plantearon la astrología, sumerios, acadios, babilónicos, griegos, pensaban que la tierra era plana, estacionaria, el centro de la creación y, digamos, una creación perfecta. Recordemos que hay mucha gente que malinterpreta o le han metido en la cabeza, por ejemplo, que los griegos ya creían que la tierra era esférica, porque te citan un Eratóstenes, porque te citan un Pitágoras y demás, y en realidad no. Es más, justamente los pitagóricos que tomaban, ¿no? O los platónicos, el mundo de las ideas, que era perfecta, y la materia era lo impuro, y entonces el demiurgo, y bla, 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 bla. En términos geométricos, ellos lo que creían era que, como Dios era perfecto, entonces Él debió haber hecho el mundo para el ser humano
el cual también era perfecto, debió haber hecho la única geometría perfecta es la esfera. No solamente porque desde el centro hacia sus bordes tiene la misma distancia, sino que la superficie esférica es, para los griegos, no significa que sea así en la realidad, para los griegos era la figura perfecta, perdón, el cuerpo, el volumen perfecto, porque estaba alisado, no había ángulos de 90 grados que son antinaturales, era el cuerpo perfecto. Pero el círculo era la figura perfecta. Entonces la cosmología griega era que el ser humano habitaba en un círculo perfecto con media bóveda celeste y media bóveda de inframundo, completando la figura, el volumen perfecto de la esfera. Y ellos también hacían astrología. Y los egipcios también hacían astrología. Y consideraban que la Tierra era plana y las estrellas eran lo que se movían arriba nuestro. Entonces, ya de por sí la raíz astrológica es terraplanista por defecto. Y después, si uno quiere ir a intentar explicarse por qué los astros te pueden estar afectando o configurando en el momento de tu encarnación, la pregunta también es al revés. O sea, ¿qué sentido tiene un astrólogo que considera que la Tierra es esférica para que las estrellas que están en algunos casos a 440 millones de años luz te afecte a vos? O sea, ¿qué sentido tiene en una Tierra esférica la astrología? En una Tierra plana es todo está acá cerca, todo está creado para el ser humano, todo lo que nos rodea fue puesto para nuestro crecimiento, nuestra experiencia, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño porque tienen el mismo tamaño, y sobre todo existe el éter, existe ese campo mórfico, el espacio no está vacío porque no hay una necesidad de plantear un espacio vacío como sí tiene la necesidad el espacio copernicano, heliocéntrico, de plantear un vacío para que la luz te llegue desde 400 millones de años, y etcétera, etcétera, y para que las naves no se frenen y los planetas no dejen de girar porque no tiene que haber rozamiento con nada, entonces tiene que estar vacío el espacio de ellos. El espacio del terraplanista está lleno de éter, está totalmente conectado. Hay un campo mórfico que todo lo permea, el eterno, el éter, y las ondas electromagnéticas, la luz viaja por ahí como el sonido viaja por el aire. Entonces, si las estrellas son luz, es más, te diría que la conferencia que vamos a hacer al 24, la parte que a mí me toca con Dani es hablar del cosmos eléctrico, y la única manera que la ciencia hoy en día lo ha hecho, de la manera de reproducir una estrella, fue a través de la sonoluminiscencia, que es tomar un volumen, ponerle agua y emitir una onda de sonido a una vibración tan alta que produce un calor que queda colapsada en sí misma y se forma una burbuja de luz. Por eso primero Dios dijo, hágase la luz. Primero hubo sonido en todo caso, porque alguien tuvo que decir, alguien tuvo que invocar el hágase y después vino la luz. Entonces, en la astrología terraplanista, en el cosmos terraplanista, todo eso toma mucho más sentido que la roca de la Luna, que es una roca que está muerta, los planetas deshabitados están a millones de kilómetros de distancia, no hay ningún medio que comunique a Júpiter con el planeta Tierra. Entonces explícame vos de tu concepción terraglobista por qué tendría que seguir la astrología. ¿En qué te basás para decirme que esto me afecta? Por eso es muy entendible que el modelo copernicano considere a la astrología como pseudociencia, porque ellos lo toman desde su materialismo más ateo, ¿me entendés? Dicen, no hay sentido. De acá hasta acá hay 14 millones de kilómetros de luz y está vacío. ¿Cómo me va a afectar a mí Júpiter? Estás muteada, perdón, ¿eh? Estás muteada. Vale, partiendo de la base de que la Tierra estamos dentro de una bóveda y dentro de esa bóveda hay unos astros, ¿no? Y en esos astros se basa la astrología. Esos astros realmente vemos la Luna, que es redonda, vemos el Sol, que es redondo, y los demás astros, ¿cómo realmente son? Porque, claro, al final la Tierra es el encierro y dentro de la Tierra hay unos astros con unos mecanismos predeterminados para que esto se dé de una forma determinada? ¿O qué son esos astros que están ahí? Porque dicen que la Luna al final es una falsa, o sea, está puesta ahí, la pusieron en un momento determinado para un control y una programación dentro de esta bóveda, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Mira, yo no abogo mucho por la bóveda en términos de la forma. La bóveda se la da el ojo y la atmósfera. De hecho, cuando vos ves filmaciones
a gran altitud, vos ves como cuando te subís un avión, por ejemplo. Si yo ahora estoy en el mar y observo el cielo, a nivel del mar, el mar plano absoluto, obviamente. Si las condiciones climáticas son óptimas, vos podés tener la sensación de que el mar es circular. ¿Por qué motivo? Porque tu ojo es circular. Tu ojo es convexo. Entonces la luz llega a distintos puntos del ojo y tu imagen resultante es circular. Y incluso vos podés ver en el mar abierto que las nubes parece que tocan el horizonte. Te habrá pasado tener la sensación en el campo abierto, en el mar abierto, en la montaña, de que ves tan lejos que las nubes empiezan como a bajar y decís, la última nube está tocando el horizonte o el sol está tocando el horizonte. Pero vos habrás viajado seguramente en avión. Y cuando el avión se empieza a elevar, la nube nunca está tocando el horizonte, lógicamente. Es más, la nube es un colchón así plano, a lo sumo con el volumen propiamente del tipo de nube, ¿no? Es una cumulus nimbus, bueno, tendrá así, pero el colchón de nubes es totalmente parejo, la nube jamás toca el suelo. Entonces, en ese sentido, es como, ¿cómo te lo puedo resumir? Pará, te voy a pedir una vez más. Yo creo que el temazcal me blanqueó la cabeza. Te hago la pregunta otra vez. La forma. Digo, en este sentido, cuando vos ves las nubes que no tocan el horizonte, cuando ves todo esto que está ahí y cuando te elevás, ves todo plano, ¿por qué motivo vos vas a pensar que lo que está afuera tiene que ser lo que está adentro? Eso es una respuesta dada. Quiero decir, yo observo la luna, jamás le vimos la otra cara. O sea que para decir que es esférica al 100%, no tenés la constatación. El Sol es una bola de plasma o un círculo de plasma, porque incluso los egipcios se referían como el disco solar, no la esfera solar. Júpiter nadie le vio la otra cara. Siempre se le ve lo que ellos llaman el ojo de la tormenta, que según el modelo heliocéntrico es la tormenta más larga de la historia del observado, ya lleva más de 400.000 años y nunca cambió de forma el ojo de la tormenta de Júpiter, ¿no? Y así sucesivamente. Nadie le conoce la otra cara a Saturno, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, decir que los otros mundos o los otros planetas, que son estrellas errantes, son estrellas que no giran junto con el firmamento, son esféricos, puede ser que sean esféricos. Y hasta podrían tener lógica que sean esferas. El problema es que ¿por qué la Tierra tiene que ser igual que lo que ves arriba? Si vos acá no tenés ningún indicio de donde lo que estás habitando sea esférico o esté girando alrededor de algo. Eso es una respuesta dada por el sistema educativo. Simplemente con historias de los griegos, una vez Aristarco de Samos vio un eclipse y se preguntó si eso podía ser la sombra de la Tierra. Lo más probable es que Aristarco de Samos ni siquiera haya existido. Y eso es una historia creada para justificar un mito y hacerse esta pregunta y aquello y lo otro y justificar un modelo que no se puede justificar hoy en día, por lo menos para mí desde la observación, pero no hace a la forma de la Tierra esférica lo que vos ves en el cielo. Es otro reino el cielo, sobre todo porque no es físico. En todo caso es astrofísico o física teórica, porque nadie justamente pudo ir a medirlo, constatarlo, tocarlo, palparlo. No puedes hacer física si no tocas el objeto. En todo caso es física teórica y quedará por comprobarse. Y el otro problema es que tranquilamente pueden ser esféricos y es más, pueden estar orbitando en este gran mecanismo a través de electricidad y magnetismo, como se demuestra justamente acá en Tierra en laboratorio. Entonces, nosotros nunca vimos que un planeta o la Luna se alejara o se acercara en esa fuerza de gravedad que todo la atrae. Jamás. Ni un planeta se chocó contra otro, jamás Saturno cambió su ciclo, jamás Júpiter cambió su ciclo, las estrellas siguen estando en la misma posición, no hay paralaje, no hay expansión absolutamente de nada, salvo una física teórica creada por un jesuita llamado Georges Lamaitre, que es quien creó la teoría del Big Bang. Después la tomó Edwin Hubble, pero está creada también por la Iglesia la teoría del Big Bang. O sea, la teoría religiosa y la teoría del Big Bang están creadas por la misma institución. Es que, o sea, es como un poquito tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Es como un poquito hegeliano el tema, ¿no? De los modelos. Pero no hacen, los planetas no hacen a la Tierra.
al estudio o a la forma de la Tierra. Es como decir, porque yo juego en una mesa de pool que es plana, juego con bolas, entonces la mesa tendría que ser también una bola. No, es una falacia de intentar ligar una cosa con la otra y no es lógica eso. Pero está bien la pregunta, porque es lo que nos dieron, ¿no? Para preguntar. Iru, el tema del éter, porque hoy he visto un vídeo respecto a esa energía y aquí están hablando de la oscuridad es el éter y Sergio dice que yo tengo el éter en un frasco. ¿Cómo se mete el éter en un frasco? O sea, ¿qué es el éter en sí? A ver, quiero saber en profundidad eso. ¿Tú me puedes explicar un poquito eso, Iru? Totalmente. Mira, yo te lo voy a explicar a mi manera de lo que yo tengo investigado, ¿no? La primera discusión del éter viene del éter como esa terminología. Es más, se llamaba el éter luminoso, de luminosus ether, una cosa así. ¿Por qué? Porque los científicos, sobre todo del siglo XIX, europeos, Maxwell, Faraday, Gauss, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos esto, déjame que voy a hacer un preámbulo. Isaac Newton, el nuevo sol, New Aton, ese es un nombre artístico. Cuando él postula la teoría de la gravedad, de la fuerza de la gravedad, también justo con un árbol y una manzana, un poquito religioso el tema, ¿no? De hecho, el primer escudo, la primera marca de la empresa Apple no era una manzana mordida. Búsquenlo. Steve Jobs, el primer logo que usa, se llamaba Apple, pero era el logo de Isaac Newton abajo del árbol con la manzana cayéndole. No tenía nada que ver con una manzana mordida, pero está haciendo alusión a lo mismo, al Edén, al escape del Edén, ¿no? A la caída del ser humano, a la caída del espíritu, podría decirse, en el mundo material, por así decirlo. Cuando Isaac Newton plantea su teoría, él mismo no la puede demostrar. Él simplemente, vamos a suponer que fue verdad, le cayó la manzana, bueno, se preguntó por qué las cosas caían y tal vez ni siquiera se había puesto a pensar en un globo de helio, porque tal vez no había un globo de helio que siga para arriba. Entonces el tipo dijo, che, las nubes no se caen, bueno, pero nunca tocamos una nube, no sabemos cuántos kilos pesan de agua. Tampoco ve un globo de helio y entonces, bueno, se le ocurrió pensar esto. Dijo, voy a inventar algo, porque esto es la palabra clave. Él inventó algo, un concepto matemático que se llama fuerza gravitacional, pero jamás la pudo probar. Es más, en la Universidad de Cambridge todavía tienen los manuscritos originales de Isaac Newton y los podés ver online. Hay un sitio web bajo la Universidad de Cambridge que se llama Proyecto Newton, newtonproject.co.uk. Vos podés entrar ahí y ver los manuscritos originales de Isaac Newton. La mayoría son todos alquímicos. Era un tipo muy obsesionado con la alquimia, lo cual era lógico en esa época, y muy obsesionado con tratar de determinar una fecha del fin del mundo. Estaba muy obsesionado también bíblicamente, eran tipos muy ligados a la religiosidad y a todas estas logias gnósticas. Pero en cuanto a la gravedad, él mismo dice, cualquier persona, esto de palabra de él, cualquier persona que esté educada en un campo científico, nunca va a poder aceptar que dos cuerpos, solamente por tener masa, interactúen a la distancia sin ningún agente intermedio. Que eso es lo que estábamos hablando anteriormente con el tema del vacío del espacio. A la fecha de hoy, si yo pongo este celular que tiene más masa que esta mosca, la mosca no hace esto. Se va para abajo en todo caso. Entonces te van a intentar decir que no, porque esto es grande en comparación a la mosca, pero la Tierra es más grande que esto y la mosca juntos. Bueno, entonces queda en vos demostrarme lo contrario, porque incluso si eso es así, entonces vos mismo estás desacreditando la balanza de torsión de Henry Cavendish, el cual supuestamente Cavendish demostró con una balanza de torsión con dos bolas grandes y dos bolitas chiquititas, que la bola grande atraía a la bola chiquitita. Capaz que vos no lo conocés el experimento y muchos de los que nos están escuchando no lo escuchan, no lo saben. Pero el tema es cómo vos demostrás que la masa de un objeto, solamente por tener masa, atraiga a otro. Ahora, ¿qué pasa si a la masa nosotros lo cargamos con electricidad estática? La electricidad estática lo tienen todos los cuerpos. Y la electricidad estática puede hacer que un pedazo de madera repele a un pedazo de plástico, o que un vidrio atraiga a un pedazo de metal, o que
Depende la carga electroestática y depende también el material con el que está hecho y también depende la tendencia magnética o diamagnética que tiene. Por ejemplo, el agua es diamagnética. Si vos agarras un imán de neodimio y le pones cerca del agua, el imán de neodimio empuja el agua, por ejemplo, no la atrae. Y todo en este mundo es eléctrico y magnético. Todo es bipolar en ese concepto. Entonces, lo que los científicos se preguntaban era, nosotros sabemos que el sonido viaja en el aire y el aire conceptualmente está considerado un campo. O sea, no existen las partículas. No hay tal cosa como la partícula de aire, la partícula del protón, la partícula del neutrón. Esos son conceptos. Todos son campos. Y vos a un campo lo podés perturbar. Y perturbar un campo significa hacerle una onda. Entonces, el sonido es una onda, no es una partícula. Pero el sonido tampoco es una onda. En realidad hay un campo, el cual yo hablo, genera una onda y a vos te llega como sonido. Los científicos se preguntaban, ¿dónde viaja la luz? El sonido está bien, viaja en el aire. Yo agarro, quito el aire, por más que yo abra la boca, no se produce ningún sonido. O mejor dicho, no hay donde se propague el sonido. Entonces, ¿y la luz? Porque si yo quito el aire, la luz sí sigue atravesando. Pero ¿en qué campo se propaga la luz? Porque la luz en realidad no viaja, se propaga pues una onda electromagnética. Y entonces ahí empezó toda la discusión si existía o no existía un campo encargado de hacer que la luz viaje, llamado en este caso por los europeos el éter. Y de ahí viene toda esta discusión del éter. El problema es cuando se mete el éter, lo intentan asociar a la rotación terrestre. Hago larga la explicación, pero para que se entienda, ¿no? Entonces ahí vienen todos esos experimentos, yo no sé si vos los escuchaste nombrar, de Michelson and Morley, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la discusión era si la Tierra giraba o no giraba alrededor del Sol. Porque te repito que a la fecha de hoy tal vez la gente no sabe que no hay ningún experimento mecánico que pueda demostrar que nosotros giramos alrededor del Sol. Para el ser humano, yo levanto la cabeza, miro la luna, te pregunto dónde está la luna dentro de 5 minutos, vos me vas a decir más para allá. ¿Y cómo sabes? Y porque veo que la luna se mueve. Y si yo te hago la misma pregunta con el Sol, vos vas a decirme que el Sol está quieto. Si vos también lo estás viendo con los mismos ojos. La luna se mueve, pero el Sol está quieto. Pero pará, si estoy usando el mismo sentido. A vos te dijeron que está quieto. Y a vos te dijeron que la luna se mueve. Pero si vos te preguntás a vos mismos, ambos objetos se mueven en el cielo. Después quedará ver si científicamente eso se puede demostrar. Y esa fue la gran discusión del éter. Entonces, un grupo de científicos dijo, bueno, si el universo... Acá está la mala concepción. Ellos consideraban que la Tierra era una esfera pequeña. El Sol era una estrella gigante. Y había entre la estrella del Sol y nuestro mundo, no estaba vacío el espacio. Estaba lleno de el éter. Y entonces ellos consideraban que el éter tenía que ser un medio el cual tuviese, por así decirlo, un peso específico. Y por lo tanto lo consideraban como si fuese un fluido permeable, flexible, con propiedades mágicas, básicamente, como si hoy habláramos de la materia oscura, que se utiliza tanto el hecho de como no pueden explicar por qué las galaxias no se desarman, te dicen, y es que hay gravedad oscura y energía oscura que la sostienen, porque no pueden demostrarlo observacionalmente. Entonces el éter decían, bueno, imaginémonos que está el Sol, está el planeta Tierra, todo esto está lleno de éter. Si la Tierra gira a favor del éter, va a ir más rápido que si gira en contra del éter. Asumían esa posición, ¿no? En cuanto a la luz, básicamente. Entonces los tipos decían, bueno, la Tierra está girando para acá. Si yo tiro un rayo de luz a favor de donde está rotando la Tierra, va a llegar más rápido que si tiro uno para arriba, por decirte. Entonces hacen un experimento en donde ponen una base, así, ponen un espejo acá y un láser acá, y un divisor acá. Entonces hacen girar la plataforma. Le tiran un láser, el láser se divide, rebota contra este espejo una parte del láser. Otra parte del láser rebota contra este espejo y se tenían que recombinar y dar un resultado en una pantalla en donde se tenía que ver si la luz titilaba,
Si titilaba, significaba que efectivamente el haz de luz que iba a favor de la rotación alrededor del Sol llegaba más rápido que el que iba en contra, como nadar a contracorriente o nadar a favor de la corriente. Y los dos haces de luz llegaban al mismo tiempo. Entonces, eso fue un gran problema para la ciencia en aquel entonces, que no es que era un láser, era otro tipo de luz, pero para que se entienda, porque después se replicó ahora modernamente. Entonces ellos tuvieron que asumir una posición. Y ahí es cuando Edwin Hubble, varios siglos, décadas después, él escribe en su libro: nosotros vamos a aceptar la posición de que no existe el éter, el espacio está vacío, y no somos el centro del universo solamente en términos filosóficos por el temor y la responsabilidad que eso genera y no por cuestiones científicas. Entonces, ¿dónde está el éter? ¿Cómo el éter se puede guardar en un frasco? Lamentablemente no se puede porque el éter ya está. El éter es todo. Vos lo que haces a través, por decir, de la luz es hacer vibrar el éter que ya existe. También lo puedes hacer vibrar con el pensamiento. Cualquier onda electromagnética puede hacer vibrar el éter, perturbar ese campo. Cierro con esto. Hay una charla moderna ahora, que se dio el año 2021, en Oxford, donde incluso dieron charlas Faraday, etc., donde un físico de partículas, lo primero que arranca diciendo es: ustedes tendrán en la cabeza la idea de que existen las partículas. Bueno, yo les vengo a decir que no, nosotros en realidad no trabajamos con partículas, nosotros trabajamos con campos. Y a esos campos se los pueden excitar, perturbar, intervenir, etc. Y parece como si hubiesen partículas, pero no existen partículas. Todos son campos. Por eso se hablan de campos magnéticos, campos eléctricos, y está el campo del éter, que integra todo eso. Es lo máximo que te puedo decir porque no hay una comprobación física en donde yo pueda agarrar un pedazo de éter y ponerlo en algún lado. Por cuestiones indirectas puedo asumir que existe un campo donde puede viajar la luz, los pensamientos y andás a ver cuántas otras cosas más. Vale, ¿cuál es la prueba más irrefutable que tenéis a día de hoy para decir y demostrar que la Tierra es plana? Porque yo tengo el concepto, y hay que me he cuestionado yo esto, que, y bien has dicho lo del Sol y la Luna, ¿no? O sea, sale el Sol, pero yo estoy viendo la Luna a la vez. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté viendo la Luna si en realidad estoy en la otra parte del mundo? Y tendría que estar boca abajo, con la cual la Luna tendría que estar en la otra parte del planeta, ¿no? Entonces, para vosotros, ¿cuál es la prueba más irrefutable que demuestra que la Tierra es plana? Mirá, yo no me baso mucho en las pruebas indirectas del cielo, porque justamente todo lo observamos desde tierra y no podemos ir a comprobarlo y podemos estar siendo intervenidos por muchas cuestiones, no solamente la atmosférica, incluso también por otras perturbaciones que nosotros al no poder evidenciarlo no sabemos muy bien. Pero por suerte no se necesita mirar al cielo para observar la Tierra. O sea, la medición de la Tierra es mirando hacia abajo, no es mirando hacia arriba, vuelve al mismo punto. Entonces, las comprobaciones empíricas para mí, si bien podrían ser varias, lo primero que hay que tener en claro a la hora de hacerle la pregunta al experimento es en qué campo vas a querer interactuar. Yo sugiero que sea el de la Tierra, porque si lo que querés comprobar es la forma de la Tierra, no mires al cielo, básicamente parecido al título de la película. Después, dentro de la Tierra, lo primero que tenés que hacer es establecer y tomar algo por axioma, por asumir, al menos que vos lo que querés es, yo no te puedo mostrar lo que es verdadero, te puedo mostrar lo que es mentira, lo que es verdadero es, ¿entendés? Yo no te puedo, demostrame que el árbol es color verde, y bueno, yo te puedo mostrar todo el resto de los colores para que vos digas, ves, todo este resto de los colores no equivalen al verde, por lo tanto este último que queda hasta que aparezca otra cosa es verde. Esto no, yo no te puedo demostrar que la Tierra es plana, porque la Tierra es plana. Entonces lo que te puedo demostrar es que no es esférica, dentro de las medidas oficiales. Entonces, lo primero que tenés que hacer es poner a prueba tu propio modelo, no lo que ya es y lo que vos experimentás diariamente. Dentro del modelo, no se pueden escapar, porque esa es la medida que ellos hicieron. Dice que nosotros estamos en una esfera que no es perfecta, es achatada en los polos, expandidas en el ecuador, muy poquitos kilómetros, y eso hace un promedio de 12.741 kilómetros de diámetro.
desde el centro, ¿no? El radio son de 6.000 y pico, el diámetro son de 12.000 kilómetros. Entonces, cuando ellos plantearon todas esas medidas, lo más alto que vos te subías eras a un caballo, porque esto tiene más de 500 años. Entonces, no había tecnología, no había edificios altos, no había ni siquiera gente que tuviera ganas de poner a prueba nada porque estaban pensando lo que comían mañana, y los únicos que eran escolásticos eran aquellos que iban a monasterios que pertenecían a la iglesia, o aquellos que tenían mucho dinero y eran enviados en alguna universidad, y eran un grupito muy chiquitito de la sociedad que tenía acceso a la educación. Y encima estaban siendo adoctrinados, por lo tanto nadie se iba a poner a discutir demasiado. Ahora sí podemos hacerlo porque cambiaron esas reglas del juego. Entonces, si nosotros sabemos que la Tierra tiene 12.741 kilómetros de diámetro, yo lo único que tengo que hacer es tiro una vertical para determinar mi altura y tiro una tangente hasta que se choque con la esfera. Y determino si yo puedo estar viendo más allá del borde de la esfera o no. ¿Por qué? Porque en la Tierra plana el horizonte es una ilusión óptica. Pero en la Tierra esférica el horizonte es un objeto geométrico, por donde las cosas aparecen o desaparecen. En la Tierra esférica el horizonte es como alcanzar el arco iris. Es simplemente un límite óptico por perspectiva, por resolución angular, por refracción atmosférica, por difracción de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba más irrefutable para mí es cuando yo voy a Uruguay y veo Puerto Madero, la ciudad de Quilmes, los edificios ahí que no podían estar. Después, por lo que me ha mostrado gente como el ingeniero civil J. Toland, se sube un avión a 10 kilómetros de altura, yo hago esa trigonometría, no puedo ver más de 357 kilómetros al horizonte y veo 985, digo, bueno, acá hay algo que no está cuadrando. La propia experiencia personal, no hay nada más empírico que la propia experiencia. Yo salgo de Argentina, cuando llego a Estados Unidos no estoy cabeza dado vuelta. Mi organismo, mi oído interno, mi estómago, jamás sintieron que, sí, el avión que se movió, que se puso vertical en un momento, se puso en diagonal para aterrizar, pero jamás nos dimos vuelta. Subo con una brújula, me marca que no, con un giroscopio me marca que no dimos vuelta. Subo con un nivel de agua, me marca que no nos dimos vuelta. Miro el agua y veo la propiedad más nivelada. Se usa para construir, se usa para nivelar. Vas al canal de Panamá, es un pedazo de agua que sube, otro que, y así. O sea, no hay manera de demostrar que la Tierra es esférica si no es a través de la televisión y una cuenta matemática, y termina en una creencia. No hay manera de demostrar que sea una esfera. Nadie jamás puede demostrar que es una esfera. Es una vergüenza, pero es así. Ahora, que yo te tenga que demostrar que la Tierra es plana, fíjate los edificios que no se deberían ver, subí un avión y observá vos, agarrá un giroscopio, fíjate las dimensiones de los lagos. Hay lagos de 400 kilómetros cuadrados donde se ve prácticamente de un lado al otro. ¿Entendés? O sea, hay muchas observaciones. La observación a larga distancia es una de las formas más empíricas que tenés para poner a prueba el alcance de cualquiera hoy en día. Muchísimas gracias, Iru. Empieza este maratón de terraplanismo, ya que muchos me habéis solicitado hablar de este tema. Vamos a indagar sobre este tema, que realmente llegue esta información, que la gente se cuestione todo lo que se está preguntando, todo lo que está comentando Iru. Y bueno, pues el día 25 saluda a David y a su hermano porque ya tenemos programa con ellos y vamos a seguir indagando sobre esta cuestión y ver las pruebas irrefutables que puedan hacer ver que realmente qué puede aportar que la Tierra sea plana, y de aquí qué podemos hacer luego con esta información y hacia dónde la podemos llevar, porque al final si han hecho de esto una mentira, por algo será. Si Claro, no de quieren hecho, que sepamos el concepto de Tierra como es por algo, entonces hay que averiguar el por qué no quieren que lo sepamos. totalmente. Mirá, déjame cerrar con esto. Primero, seguramente muchos estarán preguntando, bueno, ¿cómo explicás, no sé, las estaciones del año? Lo haces a través del analema solar. ¿Cómo explicás el eclipse de luna? Podés ponerte a investigar el eclipse llamado selenelio. Hay un montón de respuestas para todos esos mismos fenómenos, porque en definitiva es simplemente el análisis del fenómeno que realmente sucede. De hecho, la propia NASA te dice que ellos usan el ciclo de Saros, hecho por los babilónicos y los caldeos, para seguir prediciendo los eclipses. ¿Por qué? Por una cuestión estadística y repetitiva, porque estamos en un circuito cerrado, no porque somos presos, cerrado en el sentido de que no hay nada que lo altere, y que entonces
los caldeos y los babilónicos hicieron la estadística y a la fecha de hoy se sigue repitiendo exactamente cada al mismo tiempo cuando hay un eclipse de luna, cuando hay un eclipse de sol. Lo único que se mejoró fue el territorio por donde pasa porque los babilónicos no viajaban a América, simplemente. Entonces, el fenómeno sucede, el tema es lo que vos, la pregunta que le haces al fenómeno y cuál es, obviamente, tu filosofía detrás del análisis verdaderamente de ese fenómeno. Explicaciones hay para todo. Yo hoy acá tuvimos una entrevista cara a cara. Por lo general, muchas veces de esto mismo que voy hablando, voy presentando información, voy explicando el fenómeno tal o el fenómeno cual, o que es el fenómeno óptico o el eclipse aquel. Cuando lo haces visualmente, como que te empieza a cambiar la cara, ¿no? Porque si no queda simplemente, por eso a veces respondo largo, porque necesito tratar de graficar lo máximo posible algo que en 20 segundos viendo una imagen ya lo consolidaste, ¿no es cierto? Pero te agradezco la oportunidad. Yo creo que siempre, muchas veces, la pregunta cuando la gente te dice a mí, ¿en qué me cambia si la Tierra es plana? Mañana tengo que ir a trabajar igual. Siempre digo, bueno, esto no es una cuestión mercantilista, no le importa si a vos te cambia o no. Segundo, date la oportunidad, porque si no, nunca lo vas a saber. Pero tercero, decir, hablalo desde el mundo. ¿Qué le cambiaría al mundo que la gente sepa que realmente cómo es el mundo? Porque ahí están donde empiezan las políticas tomadas en cuenta desde un exterminio absoluto, que es el modelo heliocéntrico, con una amenaza constante a cada minuto, en contraposición a un mundo tranquilo, perfecto, hecho para nosotros y con un montón de otra filosofía por encima. Entonces, capaz que al mundo sí le cambia, no sé si a vos, pero le cambia al mundo. Y si le cambia al mundo, lo más probable es que te cambie a vos también, ¿eh? Y Claro, por capaz eso que empezás... la pregunta es, ¿por qué les interesa a ellos que sigamos creyendo que la Tierra es redonda? Entonces, Exactamente. Pero esa bueno, sería la pregunta. totalmente. Así que espero que el resto de los compañeros te puedan ayudar a armar un poco el rompecabezas. Te agradezco nuevamente en nombre de mi canal de NUR para Todos y de mi ser que me hayas invitado acá a charlar. Y nuevamente las disculpas correspondientes por no haber estado acá en tiempo y forma y llegar un poquito más tarde. Lo importante es que estás aquí. Así que muchísimas gracias, Iru. Saludos a los hermanos Barea. Y oye, que lo paséis muy bien en el Congreso y esperamos novedades de lo que Dale, habléis por ahí. Vaya. dale, muchas gracias, un beso gigante y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Beso a todos. Chao, chao.